si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Que se postren ante ti, Señor, la tierra entera, que canten himnos en tu honor y alabanzas a tu nombre. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día jueves sacerdotal. Oramos por todos los sacerdotes. Les invitamos a cada uno de ustedes a rezar un Padre Nuestro, una Ave María o incluso rezar el rosario por el sacerdote de su parroquia, por el sacerdote amigo, por el sacerdote anciano, por los sacerdotes del mundo entero, que ojalá hoy en este día dediquemos una oración a todos los sacerdotes y oremos también por la perseverancia de los seminaristas. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Genaro Rodríguez, Sabina Ruiz, Julián Rodríguez, José Rodríguez, Refugio Rodríguez, Petra Rodríguez, Salvador Rodríguez, María Soledad Rodríguez, Jesús Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez, Valentín Molina, Elvis Molina y Reyes Gudiño. Oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente por la salud de María Jesús Cervantes, por la salud de Ted y Paulina. Oramos en esta misa especialmente por la tranquilidad espiritual y emocional de Ted Har. Y hoy damos inicio al octavario de oración por la unidad de los cristianos. Desde este día 18 hasta el día 25 oramos y encomendamos a cada uno de ustedes orar por la unidad de los cristianos. Con estas intenciones, las que dejas en los comentarios, pero también las que llevas en lo más profundo de tu corazón, decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores, diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del primer libro de Samuel. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría.
Al danzar las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. A Saúl le cayó muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a este: mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho. Mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo: no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grande servicio. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto se aplacó Saúl y dijo: juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó su servicio como antes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: en el Señor confío y nada temo. Todos: en el Señor confío y nada temo. Tenme piedad, Señor, porque me acosan, me persiguen y me atacan todo el día. Me pisan sin cesar mis enemigos. Innumerables son los que me hostigan. Todos: en el Señor confío y nada temo. Toma en cuenta, Señor, todos mis pasos y recoge mis lágrimas. Que cuando yo te invoque, el enemigo se bata en retirada. Todos: en el Señor confío y nada temo. Yo sé bien que el Señor está conmigo. Por eso en Dios, cuya promesa alabo, sin temor me confío. ¿Qué hombre ha de poder causarme daño? Todos: en el Señor confío y nada temo. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. Pero era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritu inmundo lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús le prohibía que lo manifestara. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios. En este día jueves oramos por todos los sacerdotes, jueves sacerdotal. Y les invitamos a tener en su casa la palabra de Dios, la Biblia, para meditar el Evangelio, para meditar la palabra de Dios en este día. Que es importante que nosotros usemos la palabra de Dios para todo lo que vamos a reflexionar. Evangelio de San Marcos, pero también reflexionamos la primera lectura del primer libro de Samuel. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, ¿cuál era ese filisteo? Goliat. ¿Cómo lo mató? Con una piedra en su honda. Dice: las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl, danzando y cantando al son de tambores y panderos, y dando grandes gritos de alegría. Al danzar las mujeres cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. En realidad, ¿cuántos había matado David? Uno solo, que era Goliat. Pero dice la palabra de Dios que ellos cantaban a coro: mató Saúl a 1000, pero David a 10,000. Y mire aquí la cuestión. A Saúl le cayeron mal esas palabras. ¿Por qué le cayeron mal? Porque él era el rey. Y se enojó muchísimo y comentó: a David le atribuyen 10,000 y a mí tan solo 1000. Lo único que le falta es ser rey. Ya Saúl lo habían consagrado, ¿qué? Rey de Israel. Ya era consagrado rey de Israel, solamente que Saúl no lo sabía. Y dice la palabra de Dios: desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Y aquí bien, el rencor es un pecado que no es bien visto por Dios. Por eso vamos a reflexionar el libro del Eclesiástico capítulo 27, versículo 30. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios sobre el rencor? Porque Saúl, dice la palabra de Dios, miraba a David con rencor. Lo miraba con rencor. ¿Qué significa mirarlo con rencor? Libro del Eclesiástico, capítulo 27, versículo 30. Rencor e ira también son detestables, ambas posee el pecador. Rencor e ira también son detestables, ambas posee el pecador. El hombre que es pecador se deja llevar por el rencor y por la ira. Nosotros debemos, como cristianos, no dejarnos llevar ni por el rencor ni por la ira. Dice la palabra de Dios, son detestables. Nosotros deberíamos detestar esas cosas, el rencor y la ira. ¿Por qué miraba Saúl a David con rencor? Solamente por un canto. Solamente porque la gente le atribuía a él 10,000 muertes y al rey Saúl 1000. Y por eso dice que un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que decidió matar ¿a quién? A David. El rencor nos hace desearle la muerte ¿a quién? A los demás. Y mire que los poderosos tienen el poder de matar al que ellos quieran. Los poderosos. Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. ¿Quién le podía decir que no si era el rey? Él era la máxima autoridad y si él quería matar a alguien, lo podía hacer. Igualmente los gobernantes de estos tiempos quieren matar a alguien, lo pueden hacer. Los que tienen el poder hacen muchas cosas malas. No les importa caer en el pecado. Ustedes y yo como cristianos tenemos que aprender a no dejarnos guiar por el pecado, sino por la gracia de Dios. El rencor, vamos a ver.
El vengativo sufrirá la venganza del Señor. Cuidado si usted es una persona que quiere vengarse, porque dice la palabra de Dios, usted va a sufrir la venganza ¿de quién? De Dios. No crea usted que no le va a pasar nada. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Mire, el Señor le va a poner la lupa a usted. Usted que es rencoroso, usted que se deja llenar por la ira tan fácilmente, usted que le gusta la venganza. Dice la palabra de Dios, mire, el Señor va a llevar cuenta exacta de sus pecados, porque el Señor es el justo juez. Recuerde lo que nosotros decimos en la oración del Padre Nuestro, perdona nuestros pecados o perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. Que el Señor me perdone así como yo perdono. Prácticamente estoy diciendo al Señor, mire, si yo soy rencoroso, trátame con rencor. Si yo soy vengativo, véngate de mí. Porque ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Dice, el vengativo, sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. El Señor no le va a dejar pasar por encima las cosas, no. Dice, y mire lo que dice sobre el rencor. Perdona la ofensa a tu prójimo. Capítulo 28, versículo 2. Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Mire lo que dice Dios. Usted, en vez de guardarle rencor a la gente, perdónele, dice el Señor. No le guarde el rencor a la gente. Perdónele. ¿Por qué dice el Señor perdona? Perdona la ofensa a tu prójimo, y cuando rece, tus pecados te serán perdonados. Perdone y rece. No es solamente yo te perdono. Hay unos que dicen yo perdono pero no olvido. No, cuando usted perdona a alguien, usted olvida eso que ha cometido, la ofensa que le haya hecho. Usted la olvida y continúa de nuevo. Y así dice la palabra de Dios. Cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Tú no puedes ser una persona que rece y le guarde rencor a los demás, porque entonces serías un hipócrita. Usted debe perdonar la ofensa que le ha hecho su hermano y rezar. Y cuando usted rece, dice la palabra de Dios, tus pecados te serán perdonados. Si un hombre alimenta su ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Mire, si usted es una persona que tiene ira, si usted es una persona que tiene rencor, ¿cómo puede usted esperar la curación del Señor? Usted tiene que sanar esas heridas que nos está diciendo la palabra de Dios. Usted tiene que sanar lo que está allí en su corazón. Dice, no puede esperar la curación si usted se alimenta, si usted alimenta la ira, si usted alimenta el rencor. Mire, no alimenten la ira, no alimenten el rencor, dice. Cuando ustedes dejen de alimentar la ira y el rencor, Dios le puede sanar ese corazón. Dios los puede sanar de todas esas heridas que hay en ustedes. Dice, si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si usted no perdona, si usted no se compadece, dice la palabra de Dios, de aquel que lo ofende, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Es decir, ¿usted no tiene vergüenza? Usted es una persona sin vergüenza que le dice a Dios, Dios, perdóname, vengo ante ti y perdona mis pecados. Pero cuando sale a la calle, en vez de compadecerse del hermano, entonces usted es un tirano, usted es un egoísta, usted es un ambicioso, usted es un hipócrita, en otras palabras, que en vez de perdonar a su hermano para que Dios le perdone, no le perdona. La oración que dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos. O sea, si usted no se compadece, ¿cómo pide perdón? Dice la palabra de Dios. Si usted vive lleno de rencor por alguien, ¿cómo entonces es capaz de pedirle perdón a Dios? Y si Dios te ha perdonado, ¿por qué no perdona la ofensa de tu hermano? ¿Por qué no meditas en tu vida y recapacitas? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Si usted no se compadece, ¿cómo pide perdón? Usted es una persona, como decimos aquí, cara lavada, que no tiene vergüenza, que viene aquí cabizbajo y le pide a Dios que lo perdone, pero resulta ser de que sale allá y quiere ser grosero con su hermano, le dice malas palabras, lo insulta, habla mal de él, no frena la lengua, sino que vive en el chisme, la murmuración. Eso es ser hipócrita, en otras palabras. Porque si usted no se puede compadecer, ¿cómo pide perdón de su propio pecado? Entonces, ¿cómo hace usted para vivir así?
Dice la palabra de Dios, y si a él, un simple mortal, guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Si usted le guarda rencor a alguien, Dios no lo puede perdonar. Es lo que nos está diciendo. ¿Quién le va a perdonar? Dios. Dios no le puede perdonar si usted sigue guardando rencor a alguien. Por más que usted vaya al sacramento de la confesión, Dios no le puede hacer nada. ¿Por qué? Porque su corazón no está apto para la curación, sino al contrario, usted lo sigue alimentando el rencor, alimentando la ira, alimentando lo del mal. Y por tanto, Dios no le puede perdonar el pecado. Por eso dice la palabra de Dios, piensa en tu final y deja ya de odiar. Mire, algún día usted se va a morir, está diciendo en otra palabra, algún día usted se va a morir, se va a presentar con cara a Dios. Usted algún día se va a morir y se va a presentar de cara a Dios. Y dice la palabra de Dios, piensa en eso, en que usted se va a encontrar con Dios y ya deje de odiar, dice la palabra de Dios. Piensa en tu final y ya deja de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya no lo odies, dice la palabra de Dios. Ya no le guardes rencor tanto a las personas. Padre, pero es que lo que me ha hecho es algo muy grave. Sí, lo entendemos, sabemos que es difícil, pero reza mucho, ora mucho, para que Dios pueda sanarte. Reza mucho para que usted pueda perdonarlo. Reza mucho para que usted pueda cambiar. Si usted no reza, si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no busca la Eucaristía, es muy difícil. Piense, dice la palabra de Dios, medite en la muerte, medite en la corrupción, medite y sea fiel, dice la palabra de Dios. Piense que usted un día se va a morir y que puede morir con ese rencor y que puede perder el cielo. Piense en eso, dice la palabra de Dios. Y ya deje de odiar a la persona, ya deje de andar viviendo en el rencor. Piensen que usted un día se va a ir de este mundo y se va a presentar delante de Dios. ¿Y con qué cara le va a salir a Dios? Porque Dios dice, vengan benditos de mi Padre y apártense de mí malditos, a los de la izquierda. ¿De qué lugar quiere estar usted? Piense en eso por lo menos. Solamente por odiar, por tenerle rencor a una persona, piense, dice la palabra de Dios, piensa en tu final y ya deja de odiar. Es un consejo que le está dando a usted el libro del Eclesiástico capítulo 28, versículo 6. Ya deja de odiar, ya deja de guardar rencor, ya deja de tener ira, dice la palabra de Dios. Aparte su corazón, no lo alimente con esas cosas. Porque se va a condenar, porque Dios no le va a poder perdonar. Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere sanar tus heridas. Entonces, ¿cómo espera usted que Dios le cure y le sane ese corazón si usted lo sigue alimentando cada día? Si usted sigue alimentando la ira, si usted sigue alimentando el rencor, porque usted se pone a escuchar cosas del uno, cosas del otro, y lo que hace es alimentar y alimentar, y cuando usted alimenta ese rencor, Dios que quiere curar y quiere sanar tu corazón, no lo puede hacer porque usted insiste en alimentarlo. Por eso el versículo 6 nos dice a nosotros, piensa, medita en el final de tu vida, en la muerte, en la corrupción, en la fosa. Piensa en eso y ya, dice la palabra de Dios, ya deja de odiar. Ya no alimente más eso. Aliméntate con la oración, aliméntate con la palabra de Dios, aliméntate con la Eucaristía. Busca a Dios de corazón, perdona la ofensa por muy terrible que sea, pídele a Dios que te dé un corazón capaz de perdonar, pídele a Dios un corazón capaz que sea de amar al prójimo. Cuando rece, pídele eso a Dios y así Dios te va a perdonar. Que en algún momento de la vida usted pueda perdonar, sabemos que no es fácil, es muy difícil, pero lo podemos lograr por medio de la oración, por medio de la meditación. Hoy la palabra de Dios le dice, mire, ya, medite en la otra vida, en el reino de los cielos. Y ya deja de odiar. Al contrario, recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Pásala por alto. Padre, es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Pero dice la palabra de Dios, pásala por alto, pásala por alto, pásala por alto. No se dejen llevar ustedes por la ira. No se dejen llevar por el rencor. Dice la palabra de Dios. Pásala por alto y recuerda la alianza del Altísimo. Dios te perdona tus pecados y deja pasar por alto todo eso. De la misma manera, hazlo tú. Por eso el versículo 7 nos dice, recuerda los mandamientos y no guarde rencor al prójimo. Ya no guarde rencor al prójimo usted. No guarde rencor al hombre que le hace el mal. Sabemos y volvemos a repetir, sabemos que es difícil. Sabemos que es difícil. Que es difícil perdonar a alguien. Sabemos que es difícil y más si ha hecho algo muy malo. Pero no es imposible. Con la oración y recordando lo que nos dice la palabra de Dios, yo debo respirar profundo y pedirle perdón a Dios por mi rencor, por mi ira, por odiar, pedirle perdón a Dios. Dios, dame un corazón que me ayude a perdonar, que no odie más. Pero mire lo que nos sigue diciendo el libro de Samuel. Dice la palabra de Dios que Jonatán quería tanto a David, le dijo, mi padre Saúl trata de matarte. Cuídate pues mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti y veré qué piensa y te lo avisaré. Habló Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, no hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal, sino grande servicio. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio gran victoria a Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. ¿Qué pasa con este tramo de la lectura? En este tramo de la lectura, su hijo Jonatán hizo convertir a su padre del camino del mal al camino del bien. Del camino del mal, porque quería matar a David, lo convirtió al camino del bien. Lo hizo volver al camino del Señor. Y mire lo que nos dice a nosotros la carta de Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad, en este caso Saúl, y otro lo convierte, en este caso Jonatán. Saúl quería matar a David, pero Jonatán hizo convertir otra vez a su padre. Dice, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, Saúl se había desviado del camino. Jonatán lo volvió a regresar al camino del Señor. Dice, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Nosotros debemos tener la actitud, no de Saúl, de guardarle rencor, de desearle la muerte a alguien. No, nuestra actitud debe ser la actitud de Jonatán. ¿Cuál fue la actitud de Jonatán? Mire, persuadió a su padre para que volviera al camino del bien y evitara caer en el pecado. Le hizo ver que iba a caer en el pecado. ¿Por qué quieres hacerte reo de sangre inocente matando a David sin motivo? ¿Por qué lo quieres hacer? Y Saúl se dio cuenta de que iba por mal camino y volvió al camino del Señor. Juro por Dios que David no morirá. Se convirtió otra vez del camino del mal al camino del bien. Esa debe ser nuestra actitud. Hacer que una persona que tenga odio, hacer que una persona que tenga rencor, hacer que una persona odie al otro y que tenga ira contra el hermano, se vuelva al camino de Dios. Eso deberíamos ser nosotros. Que una persona que sufra de odio, de ira y de rencor, la volvamos al camino de Dios. Que no tenga rencor, que no tenga ira, que no tenga... Mire, yo tuve una experiencia, ahorita recordando, tuve una experiencia de una persona que vino molesta al templo y me dijo, mire, es que yo a esa persona la voy a matar por lo que me ha hecho. Y gracias a Dios esa persona vino al lugar indicado, vino hasta la iglesia, me mandó a llamar, nos sentamos frente al Santísimo. Y yo le decía, no hagas eso no está bien, discúlpelo. A lo mejor él no sabía lo que hacía,
y esa persona se volvió al camino del Señor. Venció ese odio, venció ese rencor, venció esa ira. Porque después reflexionó y dijo, sí, es verdad, Padre. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a dañar mi vida por algo que no tiene sentido. Y así es, nosotros tenemos que hacerle ver a los demás esas cosas. Mire, alguien puede ofendernos y dice la palabra de Dios, pasa por alto esa ofensa. Puede ser una ofensa muy mala, puede ser muy mala, pero nosotros si buscamos de verdad a Dios, nosotros vamos a poder lograr vencer pasar por alto esa ofensa. Y que ojalá nosotros seamos como Jonatán, que aquellos que tienen rencor, ira y odio, los podamos convencer de volver al camino de Dios. Así salvaremos nuestra alma y dice la palabra de Dios y cubrirá multitud de pecados. Pero también nosotros podremos ver que hemos convertido a una persona que busca a Dios. Que ojalá nosotros nos esforcemos, escuchando siempre la palabra de Dios, nos esforcemos en ser hombres creyentes de la palabra. Que busquemos ser grandes personas que traigamos los demás a Dios, que lo podamos convertir, pero especialmente que nosotros también saquemos nuestra ira, nuestro rencor, nuestro odio, para que así Dios pueda habitar en nuestra vida y perdone nuestros pecados y alcancemos la vida eterna. Amén. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas del pan y del vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor. Haz que sepamos luchar para conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y la discordia, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos se vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, 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 dicen los querubines, santo, santo, santo es el Señor Jesús. Santo, santo, santo es el que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria están. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria están. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará.
Bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosana en las alturas, bendito el Salvador. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. A ti, Dios Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiende a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti, Dios, por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos acepte también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad, instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijos de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.